Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos, gracias por cada persona aquí representada y aún por los retos que hemos recibido por medio de tu palabra. Señor, realmente que entendamos el tesoro que es que el Dios de los cielos ha condescendido y ha hablado el lenguaje de los hombres para darse a conocer al ser humano. ¿Quién sino tú podrías hacer tal cosa? Lo has hecho por pura gracia, para enseñarnos y mostrarnos el camino a la salvación. Una salvación que encuentre una plena satisfacción en el conocimiento de tu persona. Señor, ayúdanos a ser diligentes en el estudio de la palabra, pero porque nuestra motivación última sea conocerte. Que realmente este estudio y este esfuerzo que ponemos que dé el fruto de una vida de piedad y una vida que deja el dulce aroma de Cristo de donde va. Señor, ayúdanos, guárdanos de distracciones, aún de cansancio. El día cada vez se hace más largo y, Señor, después de la comida, a la hora de la siesta, todas estas cosas que pueden influir. Señor, danos fuerzas mentales y ayúdanos. En tu santo nombre. Amén. Bueno, el rol del pastor, aunque sé que no todos aquí sois pastores, pero quiero hablar primeramente del rol del pastor. Es un rol del pastor que ¿Acá luces? Sí. Perdona, No, pues corrige mi introducción. El rol de pastor, como decía, es un rol que ha cambiado de manera drástica a lo largo de los últimos siglos. Y el cambio que ha experimentado ha sido tan dramático que ha redefinido lo que llamamos el ministerio pastoral. Entonces, hoy en día, la prioridad en muchas iglesias, tristemente, y sé que esa es una generalización, no soy sociólogo, no he estado en cada iglesia del país, así que tomar mis palabras por lo que son, pero podríamos decir que la prioridad de muchas iglesias es que las ovejas se sientan apreciadas, que las ovejas se sientan amadas, se sientan especiales, a toda costa, da igual el precio que hay que pagar por ello. Incluso algunos pastores se dan cuenta y en su afán para satisfacer a su congregación se vuelven esclavos de expectativas erróneas, expectativas pecaminosas. Y van como el viento, van y vuelven simplemente siguiendo deseos y nuevas ideas y nuevos programas para atraer a la gente y luego para mantenerla en sus iglesias. Y claro, bajo este nuevo paradigma en el que priman las necesidades sentidas de la congregación, la predicación fiel y profunda ha perdido terreno. La predicación se ha vuelto algo superficial, algo que tiene que ser fácil de digerir, que tiene que ser fácil de entender. Tenemos que evitar, ya no hablo de conceptos ofensivos como el pecado, el infierno, sino ya evitar conceptos teológicos, evitar temas profundos, porque al fin y al cabo la gente no puede entender, y si no entienden no están satisfechos, si no están satisfechos no se sienten bien, y si no se sienten bien, ¿qué van a hacer? Se van a ir. Y claro, obviamente, si esa es la perspectiva, lo que también va a sufrir, lógicamente, es el estudio diligente de la palabra. Que cualquiera de los reformadores levantase cabeza y evaluase el día a día de un pastor moderno, encontraría bien difícil poder recomendarlo como pastor en aquella época. De hecho, no reconocería la figura del pastor. Tú le das a un hombre que es pastor en una iglesia, sin saber que es pastor, ve lo que hace, cómo predica y lo que enseña, ni un solo reformador, ni tan siquiera un solo padre de la iglesia diría, este hombre es pastor. El enfoque pastoral en el tiempo de la Reforma y realmente el tiempo de mayor despertar espiritual en todo Occidente giró en torno a la figura del pastor como erudito y teólogo. Lutero y Calvino, dos de los reformadores más significativos, entendieron que el cuidado de las ovejas era por medio del conocimiento correcto de la palabra. Y por eso Calvino predicó más de 200 veces al año. Y no solo predicó más de 200 veces al año cada año, sino que también enseñaba otras tantas clases de teología al año. Y también tenía conferencias. Lutero tampoco se quedó atrás. Lutero escribió más de 600 obras. Escribió más de 80.000 páginas con material de investigación y estudio bíblico. Y según cuentan los historiadores que nos relatan de su vida, la media de estudio que dedicaban estos hombres y también sus discípulos
al estudio de la palabra cada día eran 12 horas. 12 horas al día estudiando. Para ellos era inconcebible separar la figura del pastor del estudio diligente de la palabra. Van de la mano, son las dos caras de la misma moneda. Ellos entendían, sabían que su trabajo se resumía en enseñar a la gente quién es Dios. Y si Dios es un ser de conocimiento inagotable, incomprensible para la finitud de la mente humana, entonces el pastor, si tiene que hablar de este Dios, tiene que ser la persona más preparada, tanto académicamente, con una educación más intensa y avanzada, para poder presentar a este Dios. Y cuando digo académicamente no me refiero a que tenéis que ir a la universidad o al seminario, sino al estudio disciplinado de la palabra y todas las herramientas que nos ayudan a entenderla. Los reformadores, si leyésemos sus vidas y viésemos el día a día, reconoceríamos que eran unos empollones. Ese título que les daríamos, eran ratas de laboratorio. Nada que ver con los pastores, o de biblioteca, mejor dicho. Nada que ver con los pastores de nuestra época. Buscamos la ley de mínimo esfuerzo, queremos ser como Google. Queremos tener toda la información al acceso de nuestra mano, de la palma de nuestra mano, sin tener que pasar por el arduo proceso del estudio. Estamos recuperar la figura del pastor erudito y abandonar la del terapeuta y el gurú personal. Es a lo que somos llamados. Hemos sido llamados a cuidar del rebaño y lo hacemos predicando y enseñando fielmente todo el consejo de Dios. No solo los pasajes fáciles, no solo las doctrinas que la iglesia puede aceptar, sino todo el consejo de Dios. Y tal labor es imposible de lograr sin estudiar intensamente su palabra. Esa es la realidad. Y es con este fin en mente que me gustaría que viésemos juntos dos ingredientes indispensables para ser exigentes y diligentes en el estudio de la palabra. Y el primer ingrediente que veremos es el llamado para la exigencia. Esto no es opcional. Y esto es para todos, como veremos. Y el segundo ingrediente es el camino para la exigencia. Así que comencemos con el primero, y como acabo de decir, es el llamado para la exigencia en el estudio de la palabra. Y el pasaje por excelencia que nos llama a ser diligentes interpretando la Escritura es un pasaje bien conocido en 2 Timoteo 2:15. Y a la luz de este versículo que vamos a estar viendo, aprendemos que el llamado para el estudio de la palabra es un llamado a la obediencia, un llamado a la aprobación, un llamado a la precisión. Pero antes de nada vamos a leer este pasaje, 2 Timoteo 2:15. De hecho, vamos a leer todo el párrafo, desde 14 al 15, al 19, perdón, para verlo en su contexto. Si me acompañáis en vuestras Biblias, dice así: 2 Timoteo 2:14, escribe Pablo a Timoteo: recuérdales esto, encárgales solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, transformando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pablo estaba profundamente preocupado por los errores que los falsos maestros estaban enseñando en la iglesia en Éfeso. Y en concreto estaba pensando en dos principalmente, que menciona por nombre, Himeneo y Fileto, que estaban predicando que la resurrección ya había sucedido. Así que Pablo escribe esta carta a su querido amigo y colaborador Timoteo para animarle a que proteja al rebaño de este error, que lo proteja de los falsos maestros. Y es curioso que la solución que el apóstol propone fue que entrenase a hombres fieles para enseñar a otros hombres el tesoro, las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1, el tesoro y la norma de las palabras sanas que el Espíritu Santo encomendó.
Y eso no es otra cosa que la sana doctrina, tal y como nos ha sido revelada en la Escritura. Y es con esto en mente que entonces Pablo ordena a Timoteo en el versículo 14 a no perder el tiempo debatiendo con falsos maestros. Su prioridad no tenía que ser enfrentar el error de esa manera. Su prioridad tenía que ser dedicarse con diligencia a presentarse ante Dios como obrero que no tenía de qué avergonzarse. Así es como tenía que hacer frente a la herejía. Es verdad que este versículo está primeramente dirigido a Timoteo y por extensión a estos hombres fieles que él mismo estaba entrenando. Por lo que es fácil que estéis pensando, o que alguien pueda pensar al leer este pasaje, que solo se limita o a Timoteo y a sus discípulos, o a los predicadores y pastores. No obstante, si tuviésemos tiempo de leer el contexto entero y segundo capítulo y parte del primero, veríamos que es la manera en la que los creyentes pueden hacer frente a la maldad que trae el error. De tal manera que por implicación este pasaje también se aplica a cada creyente. Cada creyente que tiene una Biblia bajo su brazo está bajo el llamado de presentarse ante Dios de una manera en la que traza la palabra con precisión. Debemos seguir la instrucción del versículo 15. El llamado que nos presenta Pablo es un llamado realmente a la obediencia. Fijaos cómo comienza en este versículo. El apóstol dice, procura con diligencia. Y estas palabras son un imperativo. Son una orden, es un mandato. Y es un mandato que tiene que ser obedecido continuamente. Los imperativos, por norma general, no son opcionales. Tú no puedes decidir cuando quieres obedecer una cosa que la Biblia manda. Así como entendemos que otros imperativos, como no cometerás adulterio, no mentirás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no os adaptéis a este mundo, entendemos que no son para obedecer cuando nos apetece, que no son para que obedezcan solo unos pocos, como los pastores de la iglesia. De la misma manera, si procura con diligencia es un imperativo, entonces todos debemos guardarlo en todo momento. De tal modo que si creemos que la mentira, el adulterio son pecado y desobediencia, y somos lógicos como decimos, también deberíamos afirmar que no procurar con diligencia presentarse ante Dios es también desobediencia, es pecado. Porque es un imperativo, es una orden. Hermanos, esto debería hacernos pensar, sobre todo, si estamos en el ministerio de la enseñanza, o tienes algún tipo de enseñanza en algún contexto, escuela dominical, en tu familia, cualquier otra tarea, cualquier otra responsabilidad, cualquier otra expectativa ministerial, cualquier otro programa ministerial que pueda ser muy bueno, pero que te distraiga de presentarte con diligencia, es un impedimento en tu vida para obedecer a Dios. Debemos tener bien claro que este imperativo no es un mero consejo y tampoco es un mandato para unos pocos. Todo creyente, toda persona que ha recibido el privilegio de tener el canon cerrado, la escritura en sus manos, debe saber que ha sido llamado a procurar con diligencia. Así que la pregunta lógica sería, ¿qué significa esto? ¿Qué es procurar con diligencia? Y la verdad que nuestro idioma no ayuda mucho la traducción, porque en español parece que comunica más la idea de una sugerencia que urgencia. Procura, si es posible, hacer esto o aquello. En el original este término expresaba la idea de buscar algo incesantemente, con esfuerzo y determinación. Sería la misma idea que si ahora vas de paseo al desierto del Sáhara, porque no hay mejor lugar donde pasear a las 4 de la tarde, y resulta que como es tan grande te has perdido, y como somos tan mal planeadores, no llevaste tu cantimplora con agua, y te das cuenta que estás en un apuro, que no sabes cómo salir del desierto, que nadie sabe que estás allí, que no te queda agua suficiente. Y a medida que van pasando los días empiezas a notar los efectos de la sed en tu cuerpo y a reconocer la inminencia de la muerte, como es algo que está ahí a la vuelta de la esquina. Me voy a morir de sed si no encuentro agua urgentemente. ¿Qué vas a hacer desesperadamente? Buscar agua.
Eso es precisamente lo que dijo Pablo. Esa es la intensidad del mandato. Procura con diligencia. Lo que está diciendo es que lo que va a decir en este versículo se tiene que convertir en la motivación de nuestro servicio en la iglesia. Tiene que ser un trabajo continuo de cada creyente, un esfuerzo extenuante, una dirección inalterable, una fuerza inquebrantable, algo que nos mueva, que nos empuje. Por lo que procurar con diligencia es la determinación a invertir todo de nosotros hasta el punto de la extenuación con tal de alcanzar aquello que buscamos. Así es como comienza Pablo. Es un mandato y por lo tanto debe ser obedecido. Debemos entregarnos de lleno a esta tarea. ¿Y cuál es la tarea que debemos procurar con diligencia? Bueno, la respuesta nos lleva al siguiente aspecto de llamado para la exigencia del estudio de la palabra, y que sería el llamado a la aprobación. El versículo continúa diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquello a lo que debemos entregarnos y buscar con todo nuestro empeño es presentarnos ante Dios aprobados. Y obviamente sabemos cuando Pablo escribe esto que no se está refiriendo a nuestra salvación y posición en Cristo. Como si de alguna manera tuviésemos que esforzarnos para ganarnos la aprobación divina para recibir su perdón. Esto no es de lo que está hablando. Dios ya se complace en nosotros y somos salvos, no por lo que nosotros hagamos, sino porque su complacencia está en su Hijo amado y hemos sido revestidos de la justicia divina, ¿verdad? Amén. Amén. Es la justificación. Aún en el momento del pecado, cuando como creyente pecas y quebrantas la ley de Dios, en ese instante terrible Dios te sigue viendo igual de justo que a su Hijo amado. Tenemos la aprobación. Pablo no está hablando de eso, sino que lo que se trata es de que nuestras cualificaciones como ministros o siervos de Dios pasen con éxito la prueba del fuego. El término presentarse se usaba en contextos militares y conllevaba la idea de ofrecerse para la batalla, pero también de hacerlo listos. ¿De qué vale salir a formar cuando el general nos llama en pantuflas y en pijama? No vamos a lograr nada de esa manera. Por lo tanto, el llamado es a esforzarnos con diligencia para estar siempre dispuestos a servir, vale, sí, pero hacerlos capacitadamente. De tal modo que cuando el general de las huestes celestiales pase lista, seamos aprobados. Dios se va a parar delante del pelotón y mirará si nuestro uniforme está perfecto, sin arruga ni mancha, si nuestra postura y nuestra pose es la adecuada, si nuestras armas están cargadas. Evaluará si estamos preparados para marchar al frente. Dios va a hacer eso. Y una de las razones por las que parece que la predicación de hoy en día se ha vuelto irrelevante, sin fruto, sin poder, ha ido perdiendo terreno frente a la influencia del pensamiento del mundo, es porque los soldados de Dios no están listos para la batalla. Fijaos un detalle muy importante en este pasaje. El llamado no es a presentar nuestro ministerio o nuestras obras para ver si pasan la prueba con éxito. El llamado es a presentarnos nosotros mismos. Una traducción literal de este versículo sería: procura con diligencia presentarte a ti mismo a Dios aprobado. Nosotros pasaremos la inspección, no nuestros sermones. Si nos presentamos ante Dios y tras su escrutinio nos declara listos, podemos estar seguros de que nuestro servicio también lo estará, pero no al revés. Las armas de un siervo de Dios que no se han esforzado para presentarse aprobado ante Él están sin munición. El difunto pastor y teólogo Arthur Sproul dijo lo siguiente al respecto: fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea aburrida o tediosa, sino porque requiere esfuerzo.
Nuestro problema, lo dice él, no yo. Nuestro problema no es una falta de inteligencia ni una falta de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Otras palabras, los predicadores que son holgazanes no han procurado con diligencia presentarse ante Dios aprobado. Y por lo tanto, sí, deberían sentir vergüenza. Deberían huir corriendo de sus púlpitos y sus ministerios, gritando, tierra, trágame. Hermanos, necesitamos entender que en un sentido no hay predicaciones pobres y superficiales. Lo que hay son predicadores vagos y perezosos. Y por favor, que nadie me malinterprete. Estoy resaltando la diligencia del estudio, la palabra, porque es lo que Pablo está haciendo en este pasaje con Timoteo. Pero eso no quiere decir que con que te esfuerces estudiando, que ya es suficiente para que seas el mejor predicador de todo el mundo. El siguiente es Spurgeon. Ni mucho menos. Sin la oración, sin dependencia del Espíritu, sin una vida de piedad, sin el deleite mismo en la persona de Dios, nunca vamos a estar aprobados. No obstante, todo esto que acabo de mencionar rápidamente, a pesar de ser esencial, tampoco valdrá de nada si antes no nos presentamos ante Dios aprobados. Os recuerdo que estamos viendo el llamado, hay que resumir porque son las 4:30 de la tarde, viendo el llamado para el estudio diligente de la palabra, y como mencionamos es un llamado a la obediencia, es como empieza el apóstol, por lo que si no procuramos presentarnos ante Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, estamos ¿qué? Desobedeciendo. Por otro lado, también es un llamado a la aprobación. Nuestro compromiso debe ser a esforzarnos en prepararnos para que cuando seamos llamados a formar filas, pasemos el escrutinio divino con éxito. Lo que nos lleva al último aspecto de este llamado, que es el llamado a la precisión. ¿Cómo saber si pasaremos la inspección de Dios? ¿Cómo saber si vamos a ser aprobados? Si es lo que debemos procurar con diligencia, lo que debemos esforzarnos, entregarnos de lleno, ¿cómo puedo estar seguro de que cuando el general diga sal al frente, mis armas están listas para ir a la batalla? La respuesta está al final de este versículo. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Quiere ser aprobado. ¿Qué creyente no desea escuchar de la boca de su Señor, bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Quieres escuchar esas palabras? Pues presta atención al llamado a la precisión. Un obrero aprobado que no se avergüenza es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta frase, maneja con precisión, traduce una sola palabra compuesta en el original, formada de dos palabras, que es cortar y derecho. Y esa es la idea que comunica, es hacer un corte recto, derecho. La idea es sencilla, se trata de trazar una línea, el camino correcto, la línea recta que nos lleva a la meta sin torcernos. Así como Pablo, que hacía tiendas y cuando iba a cortar diferentes retales y trozos de piel, tenía que pintar con una tiza la línea que iba a cortar y luego cortaba, de la misma manera somos llamados a trazar correctamente en línea recta la Escritura. ¿Y cuál es esa línea que debemos seguir? La respuesta está implícita en cómo Pablo llama a la Escritura, palabra de verdad. Necesitamos manejar con precisión la palabra, la cual es la verdad. Es decir, trazamos buscando la verdad. Trazar con precisión es buscar la verdad. Y en este caso, como se trata del mensaje de Dios en forma escrita, usando el lenguaje de los hombres, la única manera de llegar a la verdad es identificando el significado original que Dios quiso comunicar. No hay vuelta de hoja. Un obrero que procura presentarse con diligencia, aprobado ante Dios, sin nada de que avergonzarse,
Es un obrero que se ha preparado, que se ha esforzado para asegurarse que ha identificado el significado verdadero que Dios habló en su palabra de verdad. De tal modo que cuando proclama y dice Dios ha dicho, realmente está diciendo lo que Dios sí ha dicho. Y qué diferente es a la predicación de nuestro tiempo. Según el teólogo, no sé si conocéis, William Wilman, dijo lo siguiente: la predicación moderna ha reducido la salvación a la autoestima, el pecado a un desequilibrio, la iglesia a terapia de grupo y Jesús a un consejero emocional. Si somos obreros del Señor, y eso no es otra cosa que estamos al servicio, a su servicio, sirviendo su palabra a otros, estamos bajo el mandato, bajo el llamado de hacerlo con precisión. Y esto es algo que entendemos a todo nivel secular. Sin embargo, de alguna manera lo ignoramos en la iglesia. Si ahora tienes un problema en tu corazón, necesitas una operación a corazón abierto, algo peligroso, tú vas a querer que la persona que te rompa el tórax en dos y te lo abra como una mariposa, que tenga como mínimo un título de cirujano torácico, ¿verdad? Luego vas a querer que también haya superado su residencia, su MIR con éxito. No solo eso, te gustaría que sea una persona curiosa, que quiera seguir innovando nuevas técnicas, aprendiendo nuevos procedimientos, que esté investigando para mejorar y crecer como cirujano, ¿correcto? No permitirías que yo me acercase con el bisturí para abrirte en dos. Espero, vamos. De hecho, si estás en la camilla a punto de ser operado, aún no te han anestesiado, y de repente escuchas a dos enfermeros hablar de este rumor de que el cirujano está bajo investigación por negligencia médica, lo último que vas a querer es que te duerman, porque no querrás que ese hombre se acerque a ti. Estás buscando una persona que pueda hacer esas incisiones con precisión, que se ha preparado, que ha practicado, que conoce y sabe lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, a la hora de trazar la palabra de verdad, rebajamos el estándar rápidamente. A la Biblia ya no se aplica. Dejamos que personas sin preparación alguna se pongan detrás del púlpito porque tienen un buen corazón. O si sois de la denominación en la que yo me crié, porque son hombres que respiran. Les dejamos predicar a pesar de que no son precisos con la palabra, porque no son aburridos y son relevantes. No han estudiado el texto y por lo tanto no están explicando su significado, pero realmente a la gente les agrada lo que dicen y cómo lo dicen. Tienen mucha pasión. Este Rubén cómo grita. O nosotros mismos, que sí queremos trazar bien el texto, pero perdemos el tiempo en redes sociales cuando deberíamos estar estudiando. Luego decimos que no tenemos tiempo. O dejamos de lado la oración y la predicación para dedicarnos a otras cosas necesarias, pero no prioritarias. O peor todavía, pensamos que siempre y cuando no digamos una herejía, estamos siendo precisos. Sin embargo, yo diría que para ser imprecisos es suficiente con sacar un versículo fuera de contexto, o con decir una verdad bíblica desde el pasaje equivocado. Hermanos, el llamado del estudio diligente de la palabra es un llamado ineludible. Es para todos. Es algo serio. Nosotros y el resto de los creyentes necesitamos la Escritura, la necesitamos sin adulterar, sin ser aguada o silenciada. Debemos estudiarla en toda su profundidad y complejidad, con toda su riqueza teológica y doctrinal. Si somos creyentes, no tenemos alternativa, ya que el único medio a nuestro alcance en esta tierra para conocer a Dios es su palabra de verdad. No hay otro medio. Palabras del erudito Daniel Wallace dijo: si no pasas tiempo en la palabra de Dios, en busca incesante por la verdad, sometiendo tu vida a lo que aprendes antes de enseñar a otros, tu congregación pagará el precio y en verdad será un alto precio.
En resumen, hasta ahora hemos visto el primer elemento para ser estudiantes dedicados a la Escritura. Y que sería es un llamado a obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios presentándonos preparados, aprobados por Él, porque nos hemos esforzado en discernir el significado original de su palabra. Lo hemos identificado, estamos seguros de que Dios ha dicho esto porque lo hemos estudiado. Ese es nuestro llamado. Ahora bien, si es la responsabilidad de todo creyente, entonces creo que es una pregunta muy lógica que deberíamos hacernos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedo trazar la palabra de verdad con precisión? Lo que nos lleva al segundo ingrediente para estudiar la Escritura. Hasta ahora hemos visto el llamado, lo entendemos, debemos hacerlo, pero ¿cómo? Pues vale, el camino. Estos son los pasos a seguir. ¿Cuál es el proceso, el camino para el exigente en el estudio de la palabra? Bueno, a grandes rasgos, el camino a seguir para ser fieles a la Biblia es identificar lo que se llama la intención de Dios. Si somos capaces de identificar esa intención, realmente tenemos el 95% del trabajo hecho. Y la verdad, es una pena que esté grabando porque voy a decir esto, pero la verdad, no hace falta que vayas al seminario o que te hayas formado académicamente. Perdón, David. Para caminar este camino. Si sabes hablar, por favor, levantar la mano todos los que sabéis hablar. Levantar la mano todos los que sabéis leer. Si sabes hablar y sabes leer, realmente tienes a tu alcance todas las herramientas necesarias para saber cuál es la intención de un autor cuando escribió un pasaje. Es así de sencillo. Claro, si realmente es así de fácil, y vamos a verlo, ¿por qué no lo ponemos en práctica tan fácilmente? Bueno, muchas respuestas, pero yo os daré dos. Por un lado, afirmaría que el hecho de que sea sencillo no quiere decir que sea fácil. No es lo mismo, no debemos confundir los dos términos. Correr es algo bien sencillo, ¿verdad? Solo hay que poner un pie delante del otro y hacerlo rápido. No tiene ninguna ciencia. Pero ¿quién de vosotros me diría que correr es fácil? Necesitamos dejar de lado la falsa idea de que se puede leer la Biblia y entender su significado porque sea clara y sencilla, sin trabajo y esfuerzo. Una lectura devocional cada mañana no es suficiente. Hazlo, por favor, pero no es suficiente. Espero que el llamado de 2 Timoteo 2:15 que hemos visto nos anime, nos rete a dejar de lado esta vagancia intelectual y espiritual que tenemos en cuanto a la Biblia. Por otro lado, la segunda respuesta que daría es que al leer la Biblia, no sé por qué, pero tenemos la tendencia a tirar por la borda las normas básicas del lenguaje. Si yo dijese que me senté sobre 2 pedruscos, ninguno de aquí saldría diciendo, Rubén quiso decir que es un hombre sustentado por los 2 fundamentos y pilares de la fe y la obediencia. ¿Verdad? Sin embargo, leemos la historia de David y Goliat. Y concluimos que las 5 piedras que David fue a buscar al arroyo son las piedras de la fe, el amor, la obediencia, la palabra, la iglesia, lo que quieras poner ahí, que usamos para vencer nuestros gigantes espirituales. Eso se ha dicho. Deberíamos leer la historia como leeríamos cualquier otro relato de narrativa histórica escrito por hombres. El autor simple y literalmente te está contando que este tío llamado David fue al arroyo, buscó 5 pedruscos, los mejores que iban a ir para su onda, estaba buscando las balas para su pistola. Es lo único que se está contando. Y así podría seguir dando multitud de ejemplos, pero no quiero perder todo el tiempo dando ejemplos de cómo no hacerlo. La cuestión es que hemos dejado de leer la Biblia como un libro escrito en el lenguaje de los hombres.
Esto es importantísimo. Ni no estoy rechazando que la Biblia no sea la palabra de Dios. No estoy diciendo que no haya sido inspirada. Por supuesto que fue inspirada, es palabra de Dios. Pero Dios habló usando el lenguaje de los hombres. Dios condescendió y habló, balbuceó, para que tú y yo podamos entender lo que Él quiso comunicar. Por lo tanto, si él usó la lengua humana, necesariamente su palabra debe seguir las normas básicas de la comunicación humana. Es así de sencillo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el camino que todo lector y estudiante de la Escritura debe andar para trazarla con precisión es el camino de lo que se llama la hermenéutica histórico-gramático-literaria. En otras palabras, si queremos entender bien la Biblia, debemos seguir las reglas y principios que sus autores humanos usaron en su época para comunicar. Y obviamente no tenemos tiempo, el tiempo que nos queda para cubrir todas estas pautas y normas, pero creo que la mejor solución es enfocarnos en un solo concepto que las engloba a todas, al que aludí antes. Un concepto que de hecho yo afirmaría que es el concepto más principal o el concepto en el que entra el resto de todos los principios y normas de la hermenéutica. Y me estoy refiriendo a la intención del autor. Porque la pregunta sería, ¿qué es la intención del autor? ¿Qué es eso? Bueno, por norma general se suele definir de esta manera. La intención del autor es el significado que un escritor quiso comunicar. Eso es lo que dicen los libros de hermenéutica. De tal manera que llegar a la intención del autor es identificar el significado del texto. Sin embargo, la intención del autor es más que el significado. Por ejemplo, si yo estoy comiendo con mi familia y no tenemos sal en la mesa, está bloqueado. Entonces, bueno, pasar un poco de calor. Lo siento. Si no hay sal en la mesa, yo puedo decir, no hay sal en la mesa. Si mi intención fuese solo comunicar el significado, realmente no habría ningún problema si uno de mis hijos, tengo 4 hijos, me repitiese mis palabras demostrando que entendió el significado. De hecho, me las define. Dice, papá, el hombre, nuestro progenitor, está afirmando que el cloruro de sodio no se encuentra físicamente en la superficie donde están los platos donde comemos. Sin embargo, si uno de mis hijos me respondiese de esa manera, inmediatamente lo que iba a hacer es mandarle a él que se levantase por la sal, por guasón. De tal modo que se puede observar que la intención o finalidad de mis palabras no fue meramente comunicar un significado, sino que a la luz del significado que comuniqué, el propósito fue que uno de mis hijos tomase la iniciativa de servir al resto de la familia, se levantase y fuese a la cocina a buscar la sal y la trajese a la mesa. Eso exactamente sucede en la Escritura, es lo mismo. Si tú puedes decir a tus hijos el cubo de basura está lleno. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Sí. ¿Cuál es la intención de esas palabras? Saca la basura, ¿verdad? Si puedes hacer eso en castellano y te entienden, puedes leer la Biblia e identificar la intención del autor. Identificar la intención del autor no es definir el significado de cada palabra. No lo es. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces es la tendencia que tenemos aún en nuestra predicación. Os doy un ejemplo rápido. Mateo 5:30, lo conocéis. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, ¿qué? Córtatela y échala de ti, o tu ojo también, porque es mejor espirlo de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno, ¿cierto? Si la intención, si yo digo, no, la intención es el significado,
y yo analizo el significado de cada palabra, entonces la única conclusión lógica tras estudiar este pasaje es que Jesús está enseñando la salvación por mutilación. Y es a la luz de esto que entonces propongo una definición diferente para la intención del autor. En vez de explicar que la intención del autor es el significado que el escritor quiso comunicar, sería más exacto decir que se trata del propósito que el autor buscó comunicar con sus palabras. Entonces ahora con esto en mente es mucho más sencillo definir los pasos necesarios para llegar a la intención del autor. Solo hay que hacerse 3 preguntas. Hay que leer cada versículo, cada pasaje, haciéndose estas 3 preguntas. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Y una vez que las hayamos respondido, entonces habremos identificado la intención del autor y por lo tanto sabremos con claridad qué quiso Dios comunicar al hombre. Comencemos con el primer paso, el cual, como acabo de decir, es el qué, o de esa pregunta, ¿qué quiso decir el qué en el camino hacia la intención del autor? ¿Y a qué me refiero con el qué? Bueno, pues obviamente al significado. Y que haya dicho que la intención y el significado no son lo mismo, no significa que el significado no sea significante o importante. Si no entendemos qué significa cada palabra y cómo se usa en una oración, no vamos a poder identificar la intención del autor. Tenemos que empezar por el significado. Y antes mencionaba que si sabéis hablar y leer, tenéis todas las herramientas a vuestra mano para este proceso. Y bajo esta premisa, bajo la premisa de que Dios habló en el lenguaje de los hombres, la regla general para el significado de un versículo es simplemente entender o aceptar el significado claro y evidente del versículo. Una regla general. Tal y como veis en cualquier conversación que tenéis. Inicialmente no tendríamos que darle peso a las explicaciones que hayamos escuchado de ese versículo en el pasado, o a diferentes explicaciones teológicas o sistemas teológicos. Empezamos siempre con el significado obvio, por muy difícil que sea aceptarlo, o por muy difícil que sea encajarlo en nuestro modelo teológico. Por ejemplo, Romanos 11:26. Tengo que ver cómo se desbloquea esto, porque... Romanos 11:26, que alguien me lo lea mientras yo intento... Y así todo Israel. Rubén, viene Calín justo delante de ti. Calín, ¿puedes ponerme la Está bloqueado, no sé qué pasa. Se me están durmiendo. Iba a venir por acá, ¿eh? Están todos por ahí, están ya dormidillos. La única que me presta atención es mi mujer. No se canse. Bien, Romanos 12:26. ¿Quién me lo leyó? Y así todo Israel será salvo. Tal Ya es como está suficiente, escrito. me vale. Esto es por causa de tiempo, no hay que hacerlo así, hay que leer todo el versículo. Pero, y así Israel será todo salvo. El significado claro y obvio de este pasaje, sin ninguna premisa teológica, sin acercarnos desde ningún modelo doctrinal, es que en el futuro, está hablando en el futuro todo Israel, toda la nación de Israel será salva. Punto. Sin embargo, hay hermanos que prefieren un significado, hermanos, no herejes, hermanos, que prefieren un significado más oscuro y afirman que ahora Israel es todos los elegidos de Dios, incluyendo judíos y gentiles. El problema es que el lenguaje humano siempre busca una comunicación clara. Y me estás diciendo que Dios ha condescendido para comunicarse o revelarse al hombre usando el lenguaje de los hombres y ahora Dios no fue claro. Que Dios metió la pata y que realmente lo que quiso decir es, bueno, es todo Israel, mas los gentiles serán salvos. Por lo tanto, debemos empezar con un significado claro del texto tras una lectura inicial del pasaje. Y la verdad que así es como hacéis con cualquier otra frase que leéis en cualquier otro libro que no sea la Biblia.
Estamos leyendo una noticia sobre una familia que fue deportada, separada, y el titular dice exactamente lo mismo. Y así, toda la familia será reunida. Entendemos que el significado claro es que esa familia volverá a estar junta. Y por lo tanto no buscamos otra opción más oscura para explicar ese significado, porque es claro y es obvio. No obstante, es verdad que no siempre es tan fácil identificar el significado. Es por eso que necesitamos estudiar los elementos del lenguaje necesarios para la comunicación del significado. Por ejemplo, tenemos que investigar la semántica. Es decir, debemos conocer los posibles significados de una palabra y el único significado de esa palabra en esa frase. Fijaos que dije el único significado. Las palabras pueden comunicar varios significados, ¿verdad? En español, la palabra lengua, por ejemplo, puede referirse a una asignatura, puede referirse al órgano, al músculo que tengo en mi boca y que está moviendo como una loca ahora mismo. Puede ser un accidente geográfico, la lengua del río, incluso se puede hablar de la lengua del lava o la lengua de un volcán. Y otros más que no sé. Entonces, sin embargo, si yo digo, me mordí la lengua, es evidente con que la carga semántica, aunque esta palabra pueda tener 5 o 7 significados, yo estoy usándolo con ¿cuántos de ellos? Uno. Y específicamente, ¿a cuál me refiero? A la boca. Y una vez más, en la escritura sucede lo mismo. La palabra peirasmos en griego, por ejemplo, puede significar prueba o tentación. Puede tener esos dos significados, pero ¿sabéis qué? Cuando un autor la usa, solo la va a usar con uno de ellos. Porque es así como funciona el lenguaje. 1 Corintios 10:13 es un buen ejemplo de esto mismo. Acompañadme, verlo vosotros mismos. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Palabra tentación 3 veces, tentación, tentados y tentación. Y en ocasiones, en base a que esta palabra peirasmos puede significar tentación o prueba, se habla de este versículo para hablar de la prueba. Y se ha dicho a creyentes que están sufriendo que Dios no les enviará ninguna prueba que no puedan soportar. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? No os preocupéis que realmente esto que parece que te está destrozando por adentro y te está quebrantando en 1000 trocitos y que no tienes ni idea de cómo poder regocijarte en medio de todo esto, aunque sabes que tienes que hacerlo y que te supera por todo lugar. No, es algo que no te debe superar. Porque Dios te está probando hasta el punto en el que tú puedas aguantar. Es como, no, a mí eso no me encaja con lo que la Biblia enseña sobre la prueba. De hecho, la prueba, por definición, es prueba porque te supera. Y por eso es reto gozarnos en medio de la prueba. Y en concreto, si yo estoy sufriendo y me vienes con este versículo, lo último que va a ser para mí es una palabra de ánimo. Me va a sentar con un puñetazo en todo el estómago. Pero si aceptamos que el lenguaje solo permite el uso de un significado cuando hablamos, entonces, y tenemos tiempo para leer el contexto y empezaríamos leyendo desde el principio del capítulo, veríamos que Pablo está hablando de las tentaciones, que no está hablando para nada de la prueba. De tal manera que ahora el significado cambia radicalmente. En base a 1 Corintios 10:13, lo que el apóstol está diciendo es que ningún creyente será tentado más de lo que pueda soportar. Y no solo eso, sino que también cuando somos tentados con la tentación nos da la salida. Por lo tanto, cuando tú pecas porque tú quieres. No tenemos excusa. Otro elemento importante del lenguaje para determinar el significado sería la sintaxis. No solo la semántica, vale, los diferentes usos un significado de una palabra, pero qué único significado se usa en ese contexto, sino también la sintaxis. Y la sintaxis lo que hace es que estudia cómo se relacionan las palabras entre sí. Y estas relaciones a menudo matizan el significado.
Por ejemplo, Filipenses 2:7. Entonces este pasaje el apóstol Pablo nos está animando a tener la misma actitud desde el versículo 5 que hubo en Cristo Jesús, y la va a explicar desde el versículo 7, aunque era igual a Dios, no tuvo que ser igual a Dios como que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Versículo 7. Se despojó a sí mismo. Entonces, claro, vale, ¿qué significa la palabra despojar? Si yo os preguntase qué es despojar, si olvidamos el resto del pasaje, dirías, bueno, pues vaciarse, dejar de lado algo, y entonces en base a esto, que algunas personas han dicho la herejía, porque esto sí que es herejía, que Jesús dejó de lado algunos de sus atributos. Eso es herejía. Porque si Dios se hubiese vaciado, si Jesús se hubiese vaciado de algunos de sus atributos divinos, necesariamente se vació de su divinidad. Porque en Dios los atributos son la esencia divina, no se pueden separar. De tal modo que si Jesús hubiese dejado de poseer uno solo de sus atributos, inmediatamente habría dejado de ser Dios. Pero si seguimos leyendo el versículo, nos encontramos con una relación sintáctica importantísima. Sí, se despojó a sí mismo, pero dice, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Los dos gerundios en español, tomando y haciéndose, están modificando el verbo despojó y están indicando el modo por el cual se realizó la acción. Así que en este caso, despojarse no es vaciarse o dejar de lado, sino que es añadir algo nuevo. Es justo lo opuesto. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Asumiendo algo que no tenía. El verbo asumió, añadió el rol de siervo y la naturaleza humana. Es verdad que acabo de decir las palabras gerundios. Es verdad que acabo de decir las palabras modificar, modo de acción, y alguno de vosotros puede verse intimidado por la sintaxis. De hecho, todos nuestros estudiantes le tienen pavor a esa clase. Pero vuelvo a lo mismo de antes. Si sabes hablar, sabes sintaxis. Aunque no sepas los términos, pero usas sintaxis para hablar. Si te has roto un hueso, y me dices, Rubén, me rompí el brazo. Y yo te pregunto, ¿pero cómo? Tú me responderías, me rompí el brazo haciendo el payaso. Estás haciendo lo mismo que hizo Pablo. Has cogido un gerundio, haciendo, para redefinir o explicar el modo de la acción. Es lo mismo que Filipenses 2:7. Pero lo único que quiero mostraros con esto es que lo único que necesitamos es estar atentos a este tipo de relación. Debemos leer el texto y con el hábito de preguntarnos cómo se relacionan estas palabras y qué indica esa relación. Aunque no sepas la terminología, pero así es como debemos leer. Menciono rápidamente dos elementos más para identificar el significado. Uno sería el contexto histórico, geográfico y cultural. Si yo no sé cómo los pastores en la época de David usaban la vara y el cayado, no voy a poder entender el significado de tu vara y cayado me infunden aliento, en el Salmo 23, ¿verdad? Y el último, pero no por ello es menos importante, de hecho yo argumentaría que es el más importante y el más descuidado por todos, es el Antiguo Testamento. En multitud de ocasiones, en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento cualifican el significado de sus palabras en base a la teología del Antiguo Testamento. Y si yo soy ignorante del Antiguo Testamento, no voy a poder conocer bien el significado del Nuevo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10. Dice así, Pablo está alabando a Jesucristo, y dice en el versículo 10, en la segunda mitad, dice, y esperado de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, aclara de quién está hablando, quien nos libra de la ira venidera. Si ahora yo os preguntase qué significa eso de que Jesús nos libra de la ira venidera, todos me dirías, y con razón, que gracias a Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hemos sido librados de la ira de Dios. Y dices, vale, perfecto, ¿y dónde se manifiesta la ira de Dios? En última instancia para con el pecador, todos diríamos, en el infierno, ¿cierto?
Entonces, ¿qué significa? Que gracias a Jesús somos librados de la ira de Dios derramada en el infierno. Genial. Y sí, es verdad. Esto es una verdad como un puño. La Biblia enseña esto. Pero es lo que está hablando Pablo. Qué buena pregunta, Rubén. Gracias por hacerla. Si yo conozco el Antiguo Testamento, me daría cuenta que la ira venidera es una frase que el Antiguo Testamento usaba continuamente para hablar del día del Señor. Y el día del Señor es lo que nosotros llamamos la tribulación. ¿Sabéis el Apocalipsis? Esos famosos 7 años de terrible dolor y sufrimiento e ira divina contra las naciones por rechazar al Mesías. Eso es la ira venidera. Por supuesto que en Jesús somos librados del infierno, pero si yo me acerco a este pasaje con la teología del Antiguo Testamento que Pablo está usando, voy a entender que en Jesús también soy librado de la tribulación. Es uno de los pasajes más importantes que hay para defender la postura del rapto. Y todo gracias a una comprensión adecuada del Antiguo Testamento. En definitiva, el primer paso para identificar la intención del autor y así trazar con precisión la palabra es responder a la pregunta que quiso decir. El segundo paso sería el porqué en el camino hacia la intención del autor. Recordar el ejemplo que mencioné de la sal. El significado de mis palabras, no hay sal en la mesa, es claro, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dije? Tengo que identificar que en este caso mi comida estaba sosa. Nunca sucede en mi caso. Pero que mi comida estaba sosa y que de alguna manera quería echarle sal para deleitarme en ese sabor, pero yo no quería levantarme por la sal. Por eso dije, no hay más, no sal en la mesa. El porqué de esa situación me llevó a esas palabras. Y una vez que puedo identificar el porqué, ¿sabes qué? Va a ser muy fácil saber el para qué lo dije. Y en la Escritura cada pasaje presenta estos porqués. Están ahí. Y por eso hay que leer buscándolos. Y dos preguntas básicas que deberíamos hacernos es qué causó o provocó estas palabras, qué situación o qué problema o necesidad está buscando resolver el autor con este pasaje. Por ejemplo, 2 Pedro 3:8. Entonces este versículo. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hagamos la pregunta que mencioné. ¿Qué problema buscó el apóstol solucionar con estas palabras? Bueno, si tuviésemos tiempo, yo agua en el atril, si no va a mojar la Biblia. Si tuviésemos tiempo de leer el capítulo, que no lo tenemos, veríamos que en el versículo 4 de este capítulo había un grupo de burladores que no creían, esta gente no creía que Jesús iba a regresar, que la enseñanza de que Jesús volvería para juzgarlos era mentira, porque pasó tanto tiempo desde que se fue, que realmente para esta gente Jesús se había olvidado, pasó a ser historia. Entonces que ya no, esta gente está hablando de tus discípulos de un Cristo que volverá y no tiene pinta que vaya a suceder así. Y por eso empieza a hablar Pedro, lo mismo decían en la época de Noé, y al final el diluvio los pilló a todos por sorpresa. Y vino. Entonces pensaban, no tenemos que arrepentirnos, no tenemos que esperar su venida, que su juicio no va a suceder, si no lo habría dicho, habría venido antes. Esa es la razón que gobierna el versículo 8 y se nos da claramente en todo el capítulo. De tal manera que gracias a ella concluimos que el versículo 8 que hemos leído no es una defensa teológica de la eternidad atemporal divina, lo cual es verdad, Dios existe fuera del tiempo. Pero el punto no es ese, el punto es enseñarnos que Cristo no está retrasando su venida. Él no se perdió por el camino, no se despistó y se olvidó de la fecha. Él no ha vuelto, porque Dios está siendo paciente. Esa es la razón. Y claro, con eso ahora el resto del capítulo tiene muchísimo más sentido. Porque no es paciente para con todos. Porque el texto dice... El siguiente versículo afirma, un versículo muy conocido también, que se usa muchas veces mal. El siguiente versículo afirma que Él es paciente solo para con vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Son los amados que no deben ignorar la paciencia divina.
Así que cuando yo leo el versículo 9, el grupo que Dios no quiere que ninguno de ellos perezca, sino que todos ellos vengan al arrepentimiento, es el grupo de sus amados por quienes o para con quienes Dios está siendo paciente. La paciencia de Dios no es para con el mundo. La paciencia de Dios es para con sus elegidos. Cristo no ha regresado porque Dios Padre está esperando a que nazca el último de los elegidos para entregárselo al Hijo. Y le da igual esperar. ¿Por qué? Porque para Él un día son 1000 años y 1000 años son un día. Si os fijáis, no he dicho nada de griego, no he dicho nada de teología, herramientas lingüísticas de gran complejidad. Lo único que he intentado dejar claro una y otra vez es que necesitamos leer y releer el texto, haciéndonos preguntas básicas. ¿Qué causó que el escritor dijese estas palabras? Si somos lo suficientemente disciplinados en este proceso, tenemos una gran parte de trabajo hecho para trazar con precisión la palabra de verdad. ¿Esa es la realidad? En resumen, para conocer, he dicho mucho, así que en resumen, para conocer la intención del autor, primero nos preguntamos qué quiso decir, buscamos el significado, y segundo, por qué lo dijo. Y el tercer y último paso sería el para qué lo dijo. Esa es la consecuencia lógica de los pasos anteriores. Si tenemos el significado y la razón que le llevó a escribir estas palabras, entonces vamos a saber con qué fin o con qué propósito las dijo. ¿Qué busca lograr con ellas? Tenemos que preguntarnos, hacerse preguntas, y la pregunta que tengo que hacerme con cada versículo es ¿con qué fin la escribió el autor? ¿Qué cambio de mente, o de corazón, o de conducta, o de afecto busca producir en el lector por medio de estas palabras? Es así de simple, no es nada mágico. Pensemos en un ejemplo del Antiguo Testamento. Y de hecho, a modo para traer todo a colación y juntarlo todo, vamos a empezar desde el principio. Y no os preocupéis que con esto terminamos. Pero Génesis 39, una historia que conocéis, no vamos a leerla porque es la historia de José y la mujer de Potifar. ¿Verdad? Sabéis que José estaba en Egipto, fue vendido por sus hermanos a Egipto, y bueno, los mañanitos lo vendieron a Egipto, a Potifar, que era el general de capitán de la guardia de Faraón, y pues, José estaba trabajando en la casa de su dueño o amo, y el Señor empezó a hacerle prosperar, y de repente llega la mujer de este hombre, con quien había mostrado misericordia, favor a José aparentemente, y empieza a insinuársele. Y sabemos que desde el texto que José era un hombre de bello parecer. Entonces, ahí es cuando permite a los carismáticos hablar. Así que, y claro, ¿sabes? La historia, al final esta mujer desesperada se le tira encima, José sale corriendo, se le quedan las ropas en la mano, el tío sale desnudo, y al final acaba detenido, porque eso es fácil identificar. ¿Dónde está José? Ah, es desnudo, sí, por allá. Entonces, detalles que no está en la palabra, pero algo así tuvo que ser. Entonces, y luego al final, injustamente es acusado y acaba tirado en una prisión de la que no se sale con vida. La única, cuando estás en la prisión de Faraón, de ahí sales solo o porque Faraón te quita de ahí o porque Faraón te quita la cabeza. Bueno, ese es el qué quiso decir el autor. Rápidamente. El significado de las palabras. Si leemos el capítulo, Génesis 39, más o menos tenemos esta conclusión de es lo que significa. Entendemos cada palabra de este pasaje. Si nos quedásemos solo en este punto, ¿qué significa? Entonces concluiríamos que este pasaje enseña cómo huir de la tentación sexual. Ahora bien, estamos buscando la intención del autor, no el significado. Así que, antes de concluir nada, debemos seguir el camino para la búsqueda de esa intención y dar el segundo paso. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué lo dijo? Vale, ¿por qué nos cuenta la historia de José y la mujer de Potifar en este punto de Génesis? Y una vez más, como he dicho, esta es la frase del taller. Si tuviésemos tiempo de leerlo, pues vas a tener que fiar de mí. Si tuviésemos tiempo de leer el capítulo con detenimiento, veríamos que 3 veces
Moisés menciona a propósito que Dios hizo prosperar a José. Y pongámonos en el pellejo de José, es narrativa. Lo que gusta la narrativa es que te pongas en la piel del personaje. Imagínate la situación que por un segundo tú escuchas a Moisés, ahí la voz del narrador. Estás en la cárcel ahí metido. Pero Dios hizo prosperar a José. ¿Cómo? ¿Cómo que me dice que 3 veces me hizo prosperar? Y vale, si me hizo prosperar porque no me sacó de la cárcel y me llevó de vuelta a casa con mi padre. Deberíamos como mínimo preguntarnos por qué Moisés dijo 3 veces que hizo prosperar a José. Nos tiene que saltar de la página. Porque no es normal que un tío acabe en la cárcel y concluyamos, es la prosperidad de Dios. ¿Cierto, no? Eso por un lado. Tenemos que quedarnos primero con esa pregunta, que la vamos a responder. Pero primero esa pregunta. Por otro lado, se supone, una vez más, que en nuestro estudio habríamos leído todo el contexto de la historia, no solo el capítulo 39. Entonces nos habríamos dado cuenta de que desde Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50, todos estos capítulos hablan de quién? De José. Sin embargo, hay una excepción. Justo el capítulo anterior. Judá. Moisés, que empieza a hablar, dice literalmente en el capítulo 37, estas son las generaciones de Jacob, y directamente empieza a hablar de José hasta el final del libro. En el capítulo 38, a propósito, rompe su esquema y empieza a hablar de Judá. Para luego, en el capítulo 39, de nuevo retoma la historia de José. Con lo que una vez más, también tenemos que preguntarnos, ¿por qué hace eso? ¿Por qué ese parón en el desarrollo de la historia? Y al hacer esas preguntas veremos que Moisés lo puso ahí para darnos la razón por la que escribió Génesis 39. La razón por la que escribió la historia de José y la mujer de Potifar es Génesis 38. Es la historia de Judá. En Génesis 38 nos encontramos a un Judá lascivo, impuro. Un Judá gobernado por deseos sexuales, que empezó a tomar mujeres cananeas y a acostarse con mujeres cananeas y a tener hijos cananeos. Era un tío tan movido por su impureza y su lascivia que le daba igual buscar prostitutas y acostarse con ellas, aunque una de ellas acabó siendo familiar de él. Esa era la condición de Judá, justo antes de José y Potifar. Su estándar moral era bajísimo. Y el problema es que, claro, somos lectores expertos de la Escritura. Entonces empiezo a leer esto con Judá y empiezan a saltar todas las alarmas, porque de repente se acaba de prometer que la simiente prometida vendría no solo de Abraham, sino de una tribu específica. ¿La tribu de quién? De Judá. Pero ahora, si Judá siguiese haciendo lo que estaba haciendo en Canaán, ¿qué hubiese pasado con esa tribu? Habría desaparecido, de la misma manera que sucede con las terceras y cuartas generaciones de cualquier inmigrante en nuestro país. Los tataranietos o bisnietos de inmigrantes se consideran nacionales del país y no foráneos o originarios del país de origen de su tatarabuelo. ¿Por qué? Porque son parte de esa cultura. Lo mismo hubiese sucedido si los hijos de Canaán siguen casándose con cananeas y tienen hijos cananeos, y esos hijos a su vez se casan con otras cananeas y tienen más hijos cananeos. La tribu de Judá habría desaparecido, todos habrían sido cananeos. Por lo tanto, de repente encontramos un terrible peligro para la promesa de la simiente. Y ese es el porqué que Moisés usa para lanzarnos de lleno a la historia de José y la mujer de Potifar. Porque ahora con eso en mente volvemos a la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Por qué es que 3 veces dice Moisés que Dios hizo prosperar a José en Egipto? Porque José fue la pieza clave en el plan de Dios para proteger a Israel y en especial a Judá. Dios usó la obediencia de este hombre y lo prosperó para elevarlo a una posición en la que le permitiese traer a su hermano y a su familia a una tierra donde, ¿sabéis qué? La ironía del texto bíblico es increíble. Donde ni una sola mujer se iba a acostar con él. Porque el texto lo dice. Las egipcias aborrecían a los pastores de ovejas. ¿Y qué profesión era Judá? Pastor de ovejas. ¿Cuántas egipcias se le iban a echar encima? Ninguna. Así que
Si ahora tenemos el qué quiso decir y el por qué lo dijo, entonces ya podemos identificar el para qué. ¿Cuál es la intención del autor con la historia de José y Potifar? Y de hecho en este caso, por eso lo escogí, es muy fácil porque la propia Biblia lo da. Os leo el versículo, Génesis 45, 7. José ahora está explicando la intención de todo esto, por qué Dios hizo lo que hizo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. En resumen, ¿cuál fue la intención de Moisés al escribir la historia de José y la mujer de Potifar en Génesis 39? Fue mostrar cómo Dios prosperó a José con el fin de preservar a su pueblo. Fue gracias a esa protección que la tribu de Judá siguió existiendo y siglos después pudo venir el hijo de David, hijo de Judá, hijo de Abraham. Ese es el para qué que nos da la intención del autor. Así que Moisés no escribió Génesis 39 con el propósito de mostrar cómo huir de la tentación sexual. Aunque se pueda aprender por implicación, lo que quieras decirme al respecto, el punto es que Dios usó, esta es la enseñanza del para qué. Dios usó la obediencia de José para cumplir su promesa. Por lo tanto, la aplicación ya cambia. Ahora yo no voy a llamar a la gente huir de la tentación sexual. Lo cual sí, huid por favor de la tentación sexual. Pero ahora voy a decir, ¿sabes qué? Da igual las circunstancias en las que estemos. Da igual si estás sufriendo injustamente como sufrió José. Da igual si parece que todo se viene abajo. Tú obedece fielmente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no sabes cómo va a usar tu obediencia para lograr sus propósitos en esta tierra. Y entonces ahora el héroe de la historia ya no es José porque era un tío puro que huyó de la mujer de Potifar. El héroe de la historia es Dios porque Dios es fiel. Hermanos, si queremos tratar con precisión la palabra de verdad, debemos respetar la intención del autor. Y es por eso que en cada versículo tenemos que coger este hábito, esta costumbre. En cada versículo, cada pasaje, debemos preguntarnos, ¿qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Y si no has sido capaz de dar respuesta a estas tres preguntas, tienes que volver a leer el texto hasta que puedas responderla. ¿Por qué? Porque no es un juego, lo hemos visto, es un llamado serio. Somos llamados a presentarnos como hombres y mujeres creyentes que tratan con precisión la palabra de verdad. No obstante, y con eso termino, no quiero que os vayáis con el peso del mandato. Y sé que me encantaría poder tener otra sesión sobre esto, pero solo voy a decir en un segundo. No quisiera que perdiésemos de vista la razón principal por la que deberíamos convertirnos en los mayores expertos de la Escritura. Y que sería, según dijo J.C. Ryle, y con sus palabras termino, aquel que quiera ser conformado a la imagen de Cristo y llegar a ser más como Cristo, tiene que estar continuamente estudiando a Cristo mismo. Por eso deberíamos ser eruditos de este libro, porque queremos conocer a Cristo. Y sí, Cristo es la imagen exacta del Padre, pero nosotros no podemos verle a no ser que sea en las páginas de la Escritura. Necesitamos el conocimiento de Cristo por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a ser precisos. No tomarnos el sitio de tu palabra a la ligera, a esforzarnos, a dedicar el tiempo que conlleva. Y aún a darnos cuenta de que todo lo que aprendamos de ti en esta tierra, ese conocimiento nos llevamos a la eternidad. Es un privilegio que tú hayas dado a conocerte al hombre y que nosotros podamos llamarte Padre. Señor, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a dejar de lado lo que no es prioritario. Mueve tú nuestros corazones, atráelos hacia ti. En tu santo nombre. Amén.